y hoy hablemos de cómo prepararnos para una entrevista de trabajo. Te habla Sandra Camponogara, fundadora de Hola Fortuna, la plataforma donde todos alcanzamos nuestro potencial. Y finalmente ha llegado el momento de demostrar tus talentos en una entrevista. Este es un momento muy importante porque después que has presentado muchos currículums a distintas empresas, cuando una de ellas muestra su interés en tus servicios, en lo que podés ofrecer, en el aporte que podés hacer, es una gran oportunidad y no tenés que desperdiciarla. Por eso vamos a ver ahora cómo nos podemos preparar. En primer lugar, tenemos que asegurarnos de llegar a horario. No podemos llegar tarde bajo ninguna circunstancia. Pocas cosas son más molestas para la mayoría de la gente que hace entrevistas que un candidato que llega tarde. Y así sea un minuto tarde, exaspera a la mayoría de los entrevistadores. Tampoco queremos llegar demasiado temprano, porque si no, la persona que te tiene que entrevistar sabe que estás esperando y de alguna manera es incómodo saber que la persona está esperando por un largo rato y quizás se sientan en el compromiso de adelantarte el horario de la entrevista. Lo ideal es llegar 10 minutos antes y decirle a la secretaria que te anuncie una vez que estás frente al entrevistador, y quizás no en estos tiempos de COVID-19, pero esto también va a pasar y en algún momento volveremos a la normalidad. Típicamente cuando tenés una persona al frente que te va a hacer una entrevista, le das la mano. Y es muy importante, primero, que tus palmas de las manos no estén sudorosas y por otra parte que no le des un apretón de manos tan suave que demuestre que no tenés energía. Una vez que estás sentado frente a la persona, es importante mirar a los ojos, pero no de una manera incómoda en la que lo empiece a hacer sentir de que hay algo mal con él o que se ha dejado un poco de espinaca en medio de los dientes y por eso lo estás mirando de esa manera. Con la mirada de frente se muestra confianza, seguridad en uno mismo, pero a la vez no queremos incomodar. Siempre tengamos en cuenta además la vestimenta con la que nos vamos a presentar en la entrevista. Parte de nuestra investigación previa sobre la empresa es entender cuál es el código de vestimenta que utiliza la empresa. Si es una oficina y todos los que trabajan allí van de saco y corbata, es imprescindible que la persona que está aspirando a trabajar en esa compañía también vaya a la entrevista vestido de traje y corbata. Hay otras compañías, por supuesto, que tienen una vestimenta más casual, en cuyo caso uno tiene que para la entrevista tratar de vestirse igual que el resto de la gente o más bien un poquito más formal. Ante la duda es preferible errarle por el lado de la formalidad que por el lado de la informalidad. Y lo mismo va para las damas. Hay que ver cómo se viste la gente en la empresa o tratar de averiguar cuál es el código de vestimenta, si es casual, si es formal. Y en base a eso, saber si uno tiene que ir con un traje, con un vestido, pero siempre pensando que nos estamos presentando para un trabajo, para una entrevista, y nuestra presencia tiene que reflejar esa misma formalidad. Por supuesto que todo depende del tipo de trabajo al que nos estemos presentando y la vestimenta va a tener que adecuarse a esas características del empleo. Antes de siquiera ir a la entrevista, tenemos que tomarnos el tiempo de averiguar lo máximo posible sobre la empresa, sobre los servicios o productos que ofrece, sobre su pasado, los problemas que ha tenido, cómo los ha superado, si es una compañía que lleva muchos años en el mercado, cuántos empleados tiene. Toda esa información la tenemos que tener sumamente clara antes de ir a la entrevista. No podemos esperar estar ahí para averiguar. Eso demostraría que no nos hemos tomado el tiempo de averiguar, que no nos ha importado lo suficiente. De la misma manera, si sabemos el nombre de la persona que nos va a entrevistar de antemano, es importante conocer lo más que podamos de esa persona, conocer sus gustos, conocer cuál es su fuerte en la empresa, a qué se dedica, cuál es su especialidad, cuál es su puesto.
Todo esto nos va a llevar a conocer a quién tenemos delante y a lo largo, a medida que se desarrolla la charla, en la entrevista, pueden surgir comentarios o cosas que podemos mencionar que sean de interés a esa persona. Si no tenemos la menor idea quién es la persona que tenemos al frente, nos va a resultar más difícil conectarnos con él o con ella. Y así como a nosotros nos están haciendo una entrevista en ese momento, también es importante que nosotros le hagamos una entrevista a la compañía, porque no solamente es que queremos ver si ellos nos quieren a nosotros como empleados, sino también nosotros queremos ver si queremos trabajar en esa compañía. Esta es nuestra oportunidad también para preguntar sobre la empresa y no preguntar información que está disponible en el internet para que cualquiera que se tome el tiempo la pueda ver, sino información que es un poco más subjetiva quizás y que no está disponible en Google o en el internet en general. Por ejemplo, preguntar cuánto tiempo se quedan los empleados aquí en promedio, cuáles son las oportunidades de promoción dentro de la empresa. Es importante a la entrevista llevar varias copias impresas de nuestro resumen, de nuestro currículum vitae, porque eso demuestra nuestro interés y nuestra consideración hacia la persona que nos está haciendo la entrevista. En caso que lo requiera, ya le podemos presentar más de una copia, así esa persona no tiene ni siquiera que molestarse a sacar más copias por nosotros. Tengamos en cuenta que muchas veces la persona que nos hace una entrevista no es necesariamente una persona de recursos humanos. Muchas veces es una persona del departamento al cual aspiramos trabajar o una persona técnica. Entonces, esa persona tiene que sacar tiempo de su día, de sus actividades normales, para hacernos la entrevista. Y tengamos en cuenta que en promedio llevan unos 10 segundos para analizar nuestro currículum y unos 10 segundos para prepararse para nuestra entrevista. De esa manera, todo lo que nosotros podamos hacer para facilitarles, para hacerles una presentación fácil, para que nuestro currículum sea breve, al punto y contenga toda la información clave para que esa persona pueda hacer una decisión sobre nosotros. Todo eso muestra consideración hacia la persona que hace la entrevista y en general hacia la empresa. No nos olvidemos que quien nos hace la entrevista va a ser nuestro futuro compañero o compañera de trabajo también. Entonces ellos quieren tomar gente que sea brillante, automotivada, que tenga buenas características y demás. Entonces mostrar consideración es siempre una buena idea. Y recordemos que en todo este proceso de las entrevistas es importante mostrar humildad, mostrar que cometemos errores y cómo los hemos superado. Y siempre llegar a la entrevista con ejemplos de cómo hemos superado obstáculos en el pasado. Ellos no quieren tener una persona que sea un robot que jamás cometió errores, porque eso no suena como algo normal. Ellos saben que algo se les está ocultando. En cambio, si uno reconoce que ha cometido errores, pero ha aprendido de esos errores, que los ha superado y tiene ejemplos para dar en ese respecto, te hace una persona mucho más interesante que alguien que pretende ser todo pomposo y no haber cometido ningún error en la vida, porque se presenta como alguien no genuino. Y en cualquier caso, cualquiera sea tu percepción de la entrevista, que te sientas que te fue bien, que no te fue tan bien, es infalible enviar una carta o un email de agradecimiento no más de 24 horas más tarde. Por favor, no uses cartas producidas masivamente que va igual a todos los empleadores que te hayan hecho entrevistas de distintas compañías. Tiene que ser algo personalizado, mencionando algún punto de la conversación que acaban de tener en las últimas 24 horas. Y si te quedó alguna pregunta en la entrevista que no te sentís muy cómodo cómo la contestaste o no sabías exactamente qué decir, quizás esta sea una buena oportunidad para retomar esa pregunta
y en esa nota que tiene que ser muy breve y dentro de las 24 horas, quizás puedas retomar ese punto y dar la respuesta que ahora has tenido tiempo de elaborar. Las entrevistas de trabajo son muy importantes y no es algo que querramos tomar a la ligera. No es una cuestión de darse una ducha y salir corriendo para la entrevista. Hay que prepararse, hay que estudiar sobre la compañía, sobre la persona que nos va a entrevistar. Todo lo más que podamos hacer para prepararnos, para practicar y tratar de recordar ejemplos de casos en los que quizás no nos ha ido bien en el pasado, pero cómo lo hemos superado, y llevar toda esa información fresca en nuestra mente para tener las mayores posibilidades de éxito. Y si por esas cosas no nos va bien en la entrevista, o por lo menos no nos dan el trabajo, porque se han presentado otros candidatos que quizás tengan más calificaciones, no nos olvidemos que el que entrevista también es una persona y siempre hay un elemento subjetivo en todo esto. No quiere decir que nosotros no tenemos los valores que tenemos que tener, es simplemente que no es el momento oportuno para nosotros. No se da esta vez, pero la práctica de la entrevista siempre nos sirve para tener una mejor gimnasia y estar mejor preparados para la próxima. Te deseo la mejor de las suertes con esta y con todas las entrevistas. Que te vaya fantástico y consigas un trabajo que te llene de alegría, que te dé gusto levantarte a la mañana y salir a trabajar. Si te gustó esta información, si te es útil, ponele me gusta a este video, compartilo con un amigo y si todavía no te suscribiste, hacelo en este momento, porque tenemos más información sobre este y muchos otros temas interesantes que te pueden ayudar. Hasta la próxima.